Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a simple vista podría parecer una anécdota cotidiana, pero que esconde un detrás de cámaras lleno de sorpresa y una lección inesperada. Vamos a hablar de Demet y de cómo unos ojos hinchados se convirtieron en la chispa que encendió un insólito efecto, un incidente que, créanme, nos hará reflexionar profundamente sobre cómo percibimos las cosas, la fragilidad de nuestras suposiciones y las profundas consecuencias que, sin darnos cuenta, generamos en la forma en que los demás nos ven y, lo que es más importante, cómo nos vemos a nosotros mismos. Si aún no están suscritos, les invito a que le den a ese botoncito rojo de abajo. Es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras historias fascinantes y reflexivas. Imaginen esta escena. Un día cualquiera, Demet se despierta y al mirarse al espejo, se encuentra con una sorpresa poco agradable. Sus ojos están visiblemente hinchados. No es algo que le suceda habitualmente, así que la preocupación inicial es evidente. ¿Qué pudo haber sido? Una alergia repentina y severa, una noche de insomnio inusualmente perturbadora, quizás un llanto prolongado e inesperado por alguna razón personal que prefirió mantener en privado. Las posibilidades son muchas y todas ellas giran en torno a una incomodidad física y una preocupación por su apariencia. Lo cierto es que esa hinchazón se convierte en el centro de su atención durante gran parte del día, eclipsando cualquier otra cosa en su mente. Demet, siendo una persona que cuida bastante su imagen y se esfuerza por proyectar una imagen de competencia y seguridad, se siente un poco cohibida. Intenta disimularlo aplicando maquillaje con cuidado, eligiendo prendas que no llamen demasiado la atención, pero es difícil. La hinchazón es notoria, una marca innegable en su rostro, y para su sorpresa, no pasa desapercibida para los demás, quienes, con sus propias interpretaciones, comienzan a tejer una red de especulaciones. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente interesante, un giro argumental que nos lleva a explorar las dinámicas sociales y psicológicas que rigen nuestras interacciones diarias. Resulta que Demet trabaja en un entorno donde la interacción con otras personas es constante, un ecosistema de oficina donde las miradas y los comentarios, a menudo bien intencionados pero a veces imprecisos, fluyen libremente. En su oficina, la gente es, por naturaleza, curiosa y observadora. Al principio los comentarios son sutiles, miradas furtivas que van de sus ojos al rostro de quien las emite, con un intento de disimular su interés. Luego las preguntas directas impulsadas por una preocupación que puede ser genuina o simplemente por el afán de saber, comienzan a llegar, a menudo con un tono de inquietud. ¿Estás bien, Demet? ¿Has dormido mal? ¿Te encuentras enferma? ¿Ha pasado algo? Demet, sintiéndose cada vez más expuesta y un tanto avergonzada, intenta responder con evasivas, buscando minimizar la situación. Solo un poco cansada, nada importante, solo una pequeña molestia. Pero la hinchazón persiste, un recordatorio físico de su vulnerabilidad, y con ella, la atención que genera, una atención que se va volviendo más intensa y específica. Lo verdaderamente peculiar de esta situación, y lo que la eleva de una simple anécdota a una profunda reflexión, es que en lugar de que la atención se centre en su trabajo o en sus contribuciones habituales, en su ingenio o en sus cualidades profesionales que siempre han sido valoradas, se dirige casi exclusivamente a su aspecto físico, a ese detalle que ella considera una debilidad temporal. Y aquí es donde entra en juego ese insólito efecto. La gente, al ver esos ojos hinchados, no se queda en la superficie de la pregunta inicial, sino que empieza a asumir cosas, a llenar los vacíos con sus propias experiencias y miedos. Algunos piensan que está pasando por un momento difícil en su vida personal, quizás una ruptura amorosa, problemas familiares o una crisis existencial. Otros especulan sobre problemas de salud más serios, enfermedades crónicas, o incluso condiciones médicas graves que podrían explicar esa hinchazón persistente. La percepción general sobre Demet se modifica, y sin que ella lo pretenda, sin que sea su intención, su imagen se tiñe de una fragilidad, de una vulnerabilidad que no se corresponde necesariamente con su estado real de ánimo o su capacidad para afrontar la vida. Es como si esos ojos hinchados se hubieran convertido en un foco de atención involuntario, un imán que atrae miradas y, lo que es más importante, interpretaciones, juicios y una narrativa preestablecida. Las conversaciones sobre Demet, que antes giraban en torno a sus logros profesionales, a su aguda inteligencia, a su sentido del humor contagioso, o a su capacidad para resolver problemas complejos, empiezan a tomar un giro diferente, un carril secunda. Río pero dominante.
Ahora el tema recurrente, casi un murmullo constante, es su estado físico, su aparente malestar, su presunta fragilidad. Es un cambio sutil pero tremendamente poderoso en la dinámica de las interacciones, y Demet, a pesar de sus esfuerzos por mantener la normalidad, por seguir siendo la misma persona competente y segura de sí misma, se da cuenta de que está generando una narrativa sobre sí misma que no controla, una historia que no ha elegido contar, pero que se está escribiendo a su alrededor. Y aquí viene la parte que nos invita a la introspección, a mirarnos en ese espejo y a reconocer nuestras propias tendencias. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria hemos juzgado o interpretado situaciones basándonos en detalles superficiales, en apariencias que son solo una fracción de la realidad? Vemos a alguien con una expresión seria en el rostro y asumimos que está enfadado, sin considerar que quizás solo está profundamente concentrado en una tarea o absorto en sus pensamientos. Vemos a alguien con ropa informal en un evento que parece requerir etiqueta y pensamos que no se toma en serio la ocasión, sin saber si esa es su única opción disponible, si ha tenido un problema con su vestuario o si simplemente no le importa lo que los demás piensen de su estilo. Los ojos hinchados de Demet se convierten en un claro y doloroso ejemplo de cómo un detalle físico, aparentemente insignificante y temporal, puede desencadenar una cascada de juicios, suposiciones y percepciones erróneas que moldean la forma en que los demás nos ven, y que, por resonancia, también pueden afectar nuestra propia autoimagen. El incidente de Demet nos enseña algo fundamental sobre la comunicación no verbal, sobre el poder de las apariencias y sobre las peligrosas trampas de las suposiciones. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, donde las primeras impresiones tienen un peso desmesurado, un simple rasgo físico, una condición temporal, puede ser sobredimensionado y malinterpretado hasta el punto de eclipsar la esencia de la persona. Demet, en lugar de sentirse simplemente compadecida o tratada como alguien delicado y vulnerable que necesita protección, se da cuenta de que está creando, sin quererlo, una imagen de fragilidad que no se corresponde con su fuerza interior, con su resiliencia y con su capacidad para superar obstáculos. Y eso, créanme, puede ser mucho más desalentador y frustrante que la hinchazón en sí misma. La sensación de ser definido por algo tan efímero y fuera de su control la oprime. Lo más interesante y lo que realmente eleva esta historia, es la forma en que Demet decide lidiar con esta situación. Al principio, como muchas personas harían, intenta ignorarlo, esperar pacientemente a que la hinchazón desaparezca por sí sola y, con ella, la atención no deseada. Espera que el tiempo cure no solo su malestar físico, sino también las interpretaciones ajenas. Pero la atención persiste alimentada por la curiosidad y la especulación, y la narrativa sobre ella, esa historia de fragilidad, se consolida en la mente de sus compañeros. Entonces se da cuenta de que necesita tomar las riendas de su propia historia, de su propia imagen. No puede controlar la hinchazón en sus ojos, eso está fuera de su alcance en ese momento, pero sí puede controlar su respuesta, su actitud ante la situación, la forma en que se presenta y la narrativa que elige proyectar. Y es ahí, en ese momento de toma de conciencia, donde surge la valentía, la determinación de no dejarse definir por algo tan efímero, de no permitir que una circunstancia externa dicte quién es ella en realidad. En lugar de esconderse en su cubículo, de lamentarse o de volverse introvertida y retraída, Demet decide abordar la situación de frente, pero con su propio estilo, con su inteligencia y, lo más importante, con su sentido del humor. Empieza a hacer bromas sobre sus ojos de panda, a compartir de forma desenfadada con sus compañeros más cercanos que solo tuvo una noche de alergia particularmente intensa, a desmitificar la preocupación generalizada y a devolver la situación a su justa proporción. Utiliza el humor como un arma no para negar la realidad, sino para recontextualizarla, para quitarle el poder que los demás, con sus suposiciones, le habían otorgado. Y aquí es donde vemos la magia del cambio de perspectiva, la fuerza transformadora de una actitud positiva y proactiva. Al tomar el control de la narrativa, Demet transforma la percepción que los demás tienen de ella. Lo que antes era interpretado como un signo de debilidad, de sufrimiento oculto, ahora se convierte en una anécdota divertida, en una muestra de resiliencia, en una oportunidad para reírse de uno mismo y de las situaciones inesperadas que la vida nos presenta. La gente, al ver su actitud positiva, su apertura y su sentido del humor, empieza a ver más allá de los ojos hinchados. Se dan cuenta de que su estado físico, esa condición temporal, no define su persona, su capacidad profesional, su inteligencia, su ingenio o su valía como compañera de trabajo. La atención se desvía gradualmente de su hinchazón a su fortaleza interior, a su carácter, a su forma de afrontar las cosas con entereza y con una sonrisa.
El insólito efecto inicial, que la había puesto en el centro de una atención no deseada y potencialmente perjudicial, se transforma en una demostración de su carácter, de su fortaleza emocional y de su capacidad para manejar situaciones adversas con gracia y buen humor. De ser objeto de lástima o especulación, pasa a ser admirada por su forma de ser. Este incidente nos deja varias lecciones importantes y duraderas, lecciones que podemos aplicar en nuestra propia vida. Primero, la importancia crucial de no juzgar apresuradamente. Las apariencias a menudo engañan, y lo que vemos en la superficie, ese detalle físico, esa expresión momentánea, no siempre refleja la realidad completa y compleja de una persona. Segundo, el poder inmenso de la narrativa. Cómo contamos nuestras propias historias, cómo elegimos interpretar las circunstancias, y cómo permitimos que otros las cuenten por nosotros, tiene un impacto enorme en nuestra identidad, en nuestra autoimagen y en la forma en que somos percibidos por el mundo. Y tercero, la resiliencia y el sentido del humor como herramientas increíblemente poderosas para superar obstáculos, incluso aquellos que nos hacen sentir vulnerables, expuestos o incómodos. Piensen en ello. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incómodos o juzgados por algo que no podemos controlar? Un rasgo físico que no nos gusta, una circunstancia temporal que nos avergüenza, un error pasado que nos persigue. La historia de Demet nos anima a adoptar su misma actitud, su misma valentía, no dejarnos definir por esos aspectos externos o temporales, sino encontrar la manera de usarlos a nuestro favor, de reírnos de nosotros mismos, de quitarnos la presión de la perfección y de demostrar nuestra fortaleza interior, que es mucho más duradera y valiosa. El insólito efecto de los ojos hinchados de Demet al principio pudo haberla hecho sentir vulnerable, expuesta, como si todos estuvieran analizando cada uno de sus movimientos y pensamientos. Pero al final se convirtió en un catalizador, en un punto de inflexión que le permitió demostrar su carácter, su sentido del humor y su capacidad para influir en la percepción de los demás. Nos muestra que incluso en los momentos en que nos sentimos menos atractivos, menos seguros, o más expuestos a las miradas ajenas, tenemos el poder de controlar cómo respondemos, cómo reaccionamos y, lo más importante, cómo queremos ser vistos y recordados. La verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de elegir nuestra propia narrativa. Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos nuestras batallas, visibles o invisibles, personales o profesionales, y que a menudo, la forma en que las afrontamos, la actitud con la que las encaramos, es mucho más importante que la batalla en sí misma. La hinchazón de los ojos de Demet se desvaneció con el tiempo como cualquier condición física, pero la lección que dejó en su entorno, en su lugar de trabajo, y la que nos deja a nosotros, es algo mucho más duradero y significativo. Es una invitación a ser más empáticos en nuestras interacciones, a ser menos juiciosos en nuestras observaciones, y a recordar siempre que cada persona lleva consigo su propia historia, una historia que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista, de un detalle físico o de una circunstancia momentánea. Así que la próxima vez que vean a alguien con un detalle físico que llame su atención, que les genere una pregunta o una suposición, piensen en Demet. Piensen en la posibilidad de que haya una explicación sencilla, o quizás una historia que no conocemos, un contexto que desconocemos por completo. Y sobre todo, recuerden el poder que tenemos cada uno de nosotros para elegir nuestra propia narrativa, para afrontar las adversidades con humor y con entereza, y para demostrar que nuestra valía reside en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra bondad y en nuestra fuerza, no en la perfección inalcanzable de nuestro exterior. Hemos llegado al final de esta fascinante historia, una que desde unos simples ojos hinchados, nos ha llevado a reflexionar sobre la percepción, la narrativa, la importancia de la empatía y la increíble resiliencia del espíritu humano. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que les haya dejado algo valioso para llevarse consigo, una nueva perspectiva para aplicar en su día a día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad, aprecio enormemente su tiempo, su dedicación y su compañía. Me encantaría saber qué piensan sobre esto, qué les ha transmitido esta historia. ¿Han vivido alguna situación similar donde un detalle físico, una circunstancia inesperada, haya generado una gran atención o, peor aún, malentendidos y juicios apresurados? ¿Cómo lo manejaron? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias, sus reflexiones y aprender de sus vivencias. Y si este vídeo les ha resultado interesante, inspirador o simplemente entretenido, les invito a que le den un gran me gusta.
Su apoyo es el motor que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a buscar estas historias que nos hacen pensar y crecer. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién más podría inspirar esta historia, a quién más podría darle una herramienta para afrontar sus propias batallas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en la próxima aventura. Cuídense mucho y sigan brillando.